Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a tomar el modelo kelseniano. Dentro de nuestro estudio hemos visto la supremacía constitucional como aquel principio que pone a la Constitución sobre todos los ordenamientos. Sin embargo, sí se omitió el señalar una forma para entender la supremacía constitucional que se llama el modelo kelseniano. Ahora, el modelo kelseniano, como su nombre lo indica, fue creado por Kelsen, ¿sí? ¿Cómo se divide? Se divide en una pirámide en la cual de la parte superior a la posterior va a enumerar los ordenamientos que pueden existir en un sistema jurídico. Por ejemplo, vamos a encontrarnos en la cima de la pirámide a la Constitución. La Constitución va a estar hasta arriba porque es la ley suprema. Recordemos que inclusive se les llega a llamar Carta Magna. Entonces, la Constitución es la norma suprema, la norma fundamental, y al ser la norma suprema es la norma más importante. Por lo tanto, es lógico que esté hacia arriba, pero ahorita vamos a entender por qué se encuentra hasta arriba. Posteriormente vamos a encontrarnos a los tratados internacionales. Los tratados internacionales van a estar en un nivel inferior de la Constitución. Posteriormente, las leyes y los decretos, posteriormente los reglamentos. A continuación, encontramos las circulares y los bandos municipales y en la base de la pirámide nos encontramos a las resoluciones judiciales. Ok, ahora, ¿por qué este ordenamiento? Porque todos estos instrumentos jurídicos, ya sea los tratados, las leyes, los decretos, los reglamentos, las circulares y los bandos municipales, inclusive las resoluciones judiciales, deberán apegarse al marco jurídico que para tal efecto establezca la Constitución como norma suprema. Bien, en nuestro sistema jurídico mexicano lo encontramos en el artículo 133, cuando dice que esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales serán ley suprema de la Unión. ¿Ok? Entonces, para efectos del principio de la supremacía constitucional, lo vamos a encontrar en el artículo 133 de nuestra Constitución. Pero bueno, volvamos al modelo kelseniano. Los tratados internacionales tradicionalmente siempre han estado subordinados al marco constitucional de cada país. Sin embargo, derivado de la reforma del 1 de julio del 2011 en materia de derechos humanos, encontramos que ahora los tratados internacionales también en determinado momento, solamente en materia de derechos humanos, pueden estar al nivel de la Constitución. Y se estableció el principio pro persona. El artículo primero ahora establece que tanto la Constitución y los tratados internacionales también serán parte del ordenamiento constitucional mexicano y que en determinado momento estarán al mismo nivel de la Constitución, solamente en materia de derechos humanos. Posteriormente tenemos las leyes y los decretos. Las leyes y los decretos deberán subordinarse a lo que diga la Constitución y los tratados internacionales. Por ejemplo, una ley, hipotéticamente, claro, una ley que se sancione por el Congreso, que establezca o instituya la pena de muerte, pues automáticamente irá en contravención a los principios de la Constitución, porque la Constitución establece que se proscribe la pena de muerte. Además, también estamos en tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de las Naciones Unidas, que también son muy estrictas al establecer que los países miembros de esas organizaciones deberán adecuar sus sistemas jurídicos para no contravenirlos. En este caso hipotético, la pena de muerte iría en contra de la Constitución en primer lugar, pero también de aquellas disposiciones de que
se encuentren en tratados internacionales y que para efecto del sistema jurídico mexicano estarán a nivel de la Constitución. Por lo tanto, debemos respetarlo también. Los reglamentos deberán respetar el marco que establecen las leyes, pero también el marco que establecen los tratados internacionales y a su vez respetar la supremacía de los principios de la Constitución. Y así sucesivamente. Por ejemplo, las circulares y los bandos municipales deberán subordinarse a los reglamentos, a las leyes, a los tratados y a la misma Constitución. Y las resoluciones judiciales deberán apegarse a los bandos municipales, los reglamentos, las leyes, los decretos, los tratados internacionales y a las disposiciones de la Constitución. Es por eso muy importante que en el aspecto de las resoluciones judiciales, la fundamentación es vital. Es decir, nuestros juzgadores deben decir, ok, yo estoy resolviendo de esta forma, pero con base en tal circular, bando municipal o en tal reglamento, en tal ley o decreto o de conformidad con los tratados internacionales o en estricto apego a las disposiciones de la Constitución. Esta es una forma muy sencilla y gráfica también de entender la supremacía constitucional y de que nada dentro de nuestro ordenamiento deberá contrariar las disposiciones o los principios que establezca nuestra Carta Magna. Y es por ello que también encontramos medios de control constitucional como el juicio de amparo, las controversias constitucionales, pero de ellas pues hablaremos en la asignatura que para tal efecto sea determinada por la universidad. En este ejemplo lo que busco es que se entienda muy bien la subordinación de todo el sistema jurídico de un Estado a la Constitución, conforme a la supremacía constitucional entendida en un modelo piramidal en donde todo debe apegarse a las disposiciones de la Constitución. Y en el ordenamiento jurídico mexicano, en donde lo vamos a encontrar en nuestro artículo 133 de nuestra Carta Magna, en el cual establece que las leyes, los decretos del Senado y los tratados internacionales, así como la Constitución, serán ley suprema de toda la Unión. Bien, jóvenes, espero que este pequeño modelo y este pequeño resumen sirva para que queden muy claros los aspectos de la supremacía constitucional. Estemos en contacto a través de este canal y en otras disposiciones, jóvenes, cuídense mucho, no salgan si no es necesario. Esperemos que esto ya pase muy pronto y espero verlos de nuevo en el salón de clases. Cuídense, jóvenes, estudien mucho y nos vemos la próxima.